Hola a todos, saludos, bienvenidos a este episodio, lo llamado Liderazgo en tiempos de pandemia. Y en este día tenemos la bendición de tener un pastor ex misionero y misionero, hijo de pastor, músico, y bueno, Josué González nos bendice con su presencia desde Cancún, desde Castillo del Rey. Así que bienvenido, Josué. ¿Cómo están? Platícanos un poco de ustedes, qué están haciendo. Eres casado, entonces platícanos cómo está el ministerio, el liderazgo en esto ahí. ¿Qué tal, Marco? Saludos, gracias por la invitación y por este tiempo, y saludos a todos los que nos están escuchando y viendo en este podcast. Esperamos que las palabras que aquí se compartan te ayuden, te animen y te fortalezcan a seguir adelante en este liderazgo en tiempos de pandemia. Muy, muy buen tema. Estamos viviendo en Cancún, Quintana Roo, hace ya 6 años. La obra aquí ha ido avanzando, gracias a Dios. Pues como todo el mundo, estamos atravesando esta dificultad de la pandemia. Nos la estamos atravesando. Nunca nos había tocado que la iglesia se cerrara. Cuando nos pasó esto fue algo, dijimos, bueno, una semana, 2 domingos yo creo, pero cuando ya fue el mes de cerrado, dijimos, a ver, ¿qué está pasando aquí, verdad? Estamos ahí, empezamos a tambalear un poquito, a espantarnos de qué es lo que estaba sucediendo, que el fin del mundo, que la marca de la bestia, que el anticristo, y que hay que prepararnos. Y ay, Señor, se puso interesante el reto. Servimos aquí a la congregación Castillo del Rey, Cancún, junto con mi esposa. Mi esposa y yo servimos. Somos casados ya hace 7 años, gracias a Dios, felizmente casados. Y bueno, pues el ministerio aquí en la ciudad es interesante. La mayoría de las personas que están con nosotros en la congregación son familias que vienen de otras ciudades. Cancún se caracteriza por ser una ciudad donde viene gente de todas partes. Es apenas, yo creo que está creciendo una generación de personas que nacieron aquí, de niños, de jóvenes que nacieron aquí. Yo creo que apenas está surgiendo esa generación, porque realmente la mayoría de personas vienen de fuera, vienen de Ciudad de México, vienen de Monterrey, vienen de Guerrero, viene mucha gente de allá de Guerrero, viene de Morelia. Entonces, como que hay una mezcla de cultura de Mérida, mucha gente de Mérida también, de Yucatán. Entonces, como que hay una mezcla de culturas, hay una mezcla de pensamientos. Y México, aunque sea nuestro país y nos cause mucho orgullo, la verdad es que México está dividido en un montón de pensamientos y en un montón de culturas, y es impresionante cómo hasta el mismo Nuevo León y Tamaulipas, que estén pegados, son culturas diferentes. Entonces, imagínate todo ese contexto de culturas y de pensamientos llegando a esta misma ciudad. Pues nos encontramos con un montón de retos que no habíamos vivido antes, porque antes de estar aquí en Cancún, mi esposa y yo servíamos a una iglesia en Brownsville, Texas, y usualmente en esos lugares es gente de la comunidad, es gente que conoces, es gente con la que creces, es gente de tu mismo círculo, de tu mismo ambiente, que conoces de años algunos, ¿no? Entonces, sí fue un cambio radical el venir a servir acá a esta ciudad, y pues ha sido un reto el poder estar aprendiendo de todos, ¿verdad? Aprendes de los tabasqueños, aprendes de los, y luego cuando crees que ya lo sabes todo, te llega un colombiano y dices, bueno, pues ahora qué hacemos con los Wow. colombianos, también tenemos que enseñarles también. Eh, Gracias a Dios nos une un principio que es la vida del reino, ¿verdad? Podemos tener culturas y pensamientos que queramos, pero al final de cuentas vivimos la vida del reino, y eso es lo que buscamos y hacia donde apuntamos. Pero no, tampoco vamos a destruir la cultura ni donde vienen las personas, ¿verdad? Que tienen sus pensamientos. Obviamente, si son pensamientos nocivos y destructivos, pues sí tenemos que renunciar a ellos, pero sí respetamos mucho de dónde vienen todas las personas. Y ha sido un trabajo bien interesante, hermano, bien interesante. Somos pastores jóvenes. Yo apenas voy a cumplir 30 años, ahora en mayo, cumplo
cumplo 30 años. Entonces, pues ha sido, súmale a esos retos de diferentes culturas, súmale a ser un pastor joven, ¿no? Ujú. Ya. Yo me sé de memoria la carta de Timoteo, hermano, la primera y la segunda, porque si a mí me han dicho que que Timoteo era un pastor joven y que Pablo le escribió, yo digo, a ver, ¿qué quería decirle a los pastores jóvenes? Eh, Ya. Somos los pastores principales. Fíjate, algo bien curioso que nos pasa en la iglesia cuando viene gente a visitarnos, preguntan por el pastor de la iglesia. Entonces, sí, para servirle. Y me dice la persona, no, ¿Y no, el no, pero viejito dónde está? yo me refiero, yo me refiero al pastor. Digo, sí, 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 para servirle, hermana, yo soy el pastor. No, pero, o sea, el pastor de todo, el pastor general de aquí, no, 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 el pastor de los jóvenes. Y le digo, sí, hermano, soy el pastor de todo, de toda la iglesia. Y dice, ay, no, Qué pero es loco. que ya de donde yo soy, los pastores son grandes y Ya. son mayores de edad, está interesante. Entonces, Qué loco. ya este año cumplo 30, ya a la edad de 30 ya es una edad ministerial, ya mínimo, ya le entro a la edad ministerial, entonces yo creo que ahí Píntate el pelo un salimos. poco blanco, viste que se usa ahora, Sí, sí, así que sí, hombre, Loki, todos se fíjate. portan bien, nadie me saca canas, todos son bien, bien portados los hermanos, entonces, este, Wow. eh, pues es parte de los retos ahí que estamos viviendo, mi esposa y yo, pero muy contentos de servir al Señor. Órale, no, pues Cancún. ¿Quién no quisiera pastorear en Cancún, no? Hasta yo. Excelente todo, pero hay mucha necesidad espiritual, así que gracias a Dios ustedes Sí, están ahí y tú tuviste un buen mentor que ya está en la presencia del Señor. Un momento sí, complicado para ti también, porque pues tú llegaste ahí por él, entonces de sí, repente no está. Entonces, un poco de Josué el de la Biblia. sí, Entonces, cierto, se me vino eso y digo, wow, qué interesante, cierto, porque has pasado más o menos en ese mismo estilo, es cierto. de que es difícil y cómo lo voy a hacer, como si él le hacía así. Bueno, me imagino que hay muchas dudas, cosas así, pero el Señor te puso un buen mentor que te influyó mucho en tu vida, no nomás ministerialmente, pero creo que también personalmente en su vida personal. Entonces Sí, eso te dejó un buen legado, ¿no? Y lo sí, sé por qué, porque pues somos, Josué y yo, un poco de contexto, nos conocimos en Cristo para las Naciones. Yo ya estaba un tiempo más, un año antes que él en Cristo para las Naciones. Él viene y se une a la escuela. Yo estaba director de música y todo. Entonces él empezó a tocar el piano y todo ese rollo. Y de repente, pues yo me vine a Canadá y de repente tú terminaste en Monterrey y te fuiste a Estados Unidos y de repente ya estás en Cancún. Entonces, sí, cómo el Señor te ha movido y cómo el Señor ha visto tu ministerio, su ministerio, tanto el tuyo como el de tu esposa. Entonces, es bien loco porque la verdad que padre que estés allá. Y alguna vez platicamos que ministrar en Cancún es muy parecido casi como acá. mm, Entonces, diferentes culturas, diferentes ideologías, diferentes religiones, etcétera. sí, Entonces vienen eh, conglomerado de diferentes cosas. Y para nosotros los líderes, pues obviamente que es bien difícil, pero a la misma vez es un reto bien bonito, sí, porque el chiste es compartir las buenas nuevas, ¿no? amén. Oye, ¿y cómo fue tu llamado a manera así, mini testimonio? ¿Cuándo fue el momento en que Dios te agarró y te dijo, ahora quiero que me sirvas tiempo por completo? Órale. Fíjate que fue algo interesante. No, no, la verdad, mira, mis papás son pastores, mis papás son pastores de toda la vida. Entonces, pues yo conocía el contexto pastoral. Mis papás siempre me inculcaron que lo que hiciéramos, que siempre amáramos a Dios por encima de todas las cosas. Él nunca nos inculcó ni nos obligó a ser pastores, ni nos dijo, yo quiero que ustedes sean pastores. Y siempre nos inculcó el servicio, eso sí, servir siempre al Señor y amar a Dios y a las Mm. personas siempre. Entonces, eso nos lo dejó muy claro. Y yo la verdad, yo no lo buscaba, yo tenía una intención de ser un buen cristiano, la verdad, de ser un buen cristiano y de buscar un trabajo en producción musical. Y cuando yo hago estoy en esa búsqueda, pues me voy a Monterrey y resulta que en la escuela de producción musical, que es la Facultad de Música de la Universidad de Nuevo León, hubo un problema ahí con la carrera y no sé, no, ya ni me acuerdo cómo estuvo el problema, que resulta que le hablamos, de hecho, a que mencionabas es el apóstol Alfredo Ferrara,
que él fue mi mentor y como un padre para mí, para mi esposa. Acaba de partir a la presencia del Señor ahora en diciembre. Eh, y él, justamente él nos habló y nos dijo, no, pues que entra Cristo para las naciones y en lo que está ahí, pues ya que salga pues lo que está buscando. Y me inscribieron, me metieron y ahí en Cristo para las naciones el Señor me cautivó, ya no me pude escapar más, era como un fuego que ardía en mi corazón. Me acuerdo muy bien, fue en un congreso de misiones de Castillo del Rey que el Señor me hizo el llamado. Yo casi me paraba gritando, corriendo, de Señor, yo te entrego mi vida, ¿verdad? Yo quiero Ujú. servirte, yo quiero vivir para ti. Yo no sé si voy a ser pastor, yo no sé si voy a ser misionero, yo no sé si voy a ser maestro de niños, si voy a ser músico, yo no sé, Señor, pero lo que yo sí sé es que te voy a servir con todo mi corazón. Y fue un llamado directo, fue un llamado de Dios, fue su espíritu guiándome. Y desde ese entonces yo estaba, era antes de un viaje que fuimos a hacer a Turquía en el año 2009, si no me equivoco, fue el viaje a Turquía, 2009-2010. Y fue en ese inter. Entonces yo voy a Turquía, allá me apasiono más por el Señor, regreso enamorado de Dios y desde entonces no he parado, desde el 2010, 2011, que me graduó del Instituto Bíblico. He estado sirviendo al Señor de tiempo completo, primero como líder de jóvenes, líder de alabanza. Estuve un tiempo como copastor junto con mi papá, ahí en las iglesias de Brownsville y de Vallehermoso. Después, otra vez líder de jóvenes en Texas, en Dallas. Después regresamos otra vez como copastores. Me casé, estábamos como copastores mi esposa y yo. Después venimos a Cancún hace 6 años y aquí fuimos todólogos. Aquí no éramos pastores, todavía éramos todólogos. Servíamos en la alabanza con los niños, jóvenes, matrimonios, cursos, todo. El pastor Alfredo era el pastor principal y él hacía todo. Nosotros nada más íbamos atrás de él hasta que hace 4 años él nos delegó como los pastores principales de la congregación. Entonces, desde hace 4 años somos pastores principales aquí de la iglesia. Fue un llamado directo de Dios, no fue algo que buscamos, ni que quisimos, ni que estuviéramos tras de ello. Ahora mucha gente piensa que no, es que ustedes andan atrás del llamado, no, fue Dios el que nos empujó, ¿verdad? Así como los pajaritos que aprenden a volar, que los avientan, ¿verdad? Así me sentí yo Ya, también. órale, ¿no? Qué chido. Oye, y aún tenemos un poco al punto de cómo es del tema, ¿no? Sí. Liderazgo en tiempo de pandemia, recordando ahí el título. ¿Cómo es pastorear o liderar en este tiempo de pandemia? Yo sé que allá es diferente, entonces danos un Sí, poco de cómo le hacen. sí, mira, aquí en la ciudad, aquí en Cancún, este, a todos nos pasó que en marzo comenzaron a clausurar y a cerrar establecimientos, restaurantes. Aquí se cerraron hoteles. Me acuerdo que cuando fue lo de que Mm, se cerró la hotelería, todo el mundo se estaba arrancando el cabello, era como que, ¿qué nos va a pasar? El turismo es lo principal de Cancún, ¿cómo se les ocurre? Nos vamos a morir de hambre. ujú. No, fue un caos y fue un miedo muy, muy fuerte que se levantó, hablo generalmente en las personas. Y en la iglesia nos sucedió igual, pues también nos pidieron que cerráramos. Entonces fue bien interesante aquí en la ciudad, Marco, porque haz de cuenta que pareciera que Cancún no tenía ningún caso todavía. Empezaron los casos en Ciudad de México y luego en Monterrey y luego así en diferentes partes, pero Cancún no tenía casos, lo cual eso nos hacía sospechoso porque Cancún llega gente de todo el mundo, Claro. llega gente de Europa. Aquí hay un vuelo París-Cancún directo, Wow. hay vuelo Madrid-Cancún, hay vuelos internacionales Sí. directos sin escalas. Entonces se nos hacía muy raro de que, qué raro que no haya ningún caso. Entonces como que había cierta apertura. Cuando todos empezaron a cerrar, aquí todavía estaba abierto un domingo más. Entonces haz de cuenta que me acuerdo que mi papá me habló por teléfono y los pastores de Monterrey nos hablamos y fue de que les pidieron que cerraran, sí, ya nos pidieron que cerráramos. ¿Y qué vas a hacer? No, pues cerrar, pues ¿qué podemos hacer? Entonces allá nos dicen, y allá en Cancún, me dice, papá, ¿qué te dijeron? Dice, es que aquí no nos dijeron que cerráramos. Entonces, eso fue, por ejemplo, un sábado. Entonces, no, pues vamos a abrir mañana. Entonces, el domingo nos congregamos, ya la gente llegó ya con cubrebocas, llegó así como que viendo qué hacíamos, la asistencia sí bajó bien fuerte
Yo les dije, hermanos, a nosotros no nos han pedido que cerremos. Y mientras no nos pidan que cerremos, aquí vamos a seguir. Así que usted no se Yeah. preocupe, nos vamos a cuidar, nos vamos a guardar. Mire, y eso fue al inicio de la pandemia. Es que estaba como que la incertidumbre de que si era algo de China nada más y algunos casos, y si era como la influenza o se iba a extender. Como que no tenemos muy claro eso. Total, a la semana nos hacen una junta con todos los ministros de la ciudad, incluyendo padrecitos. Estaba ahí con un amigo pastor y digo, mira, ahí están los de la contra, los de enfrente. Estaban pastores de todas las denominaciones, estaban testigos de Jehová, pues, juntaron a todos. Y me acuerdo, estamos ahí en un auditorio ahí con sana distancia y todo. Y en esa junta nos dicen que el fin de semana, el domingo, era el último domingo para reunirnos, para que después ya todo sea en línea, ya no podíamos congregarnos. Entonces nos daban ese domingo para poder anunciar a la congregación y para prepararnos. Entonces yo dije, bueno, tengo un domingo más, voy a orar por la gente, voy a animarles y que Dios me dé estrategia, ¿no? Esa junta fue el miércoles, me acuerdo. Entonces ya el jueves yo le hago el llamado a la gente, hermanos, no se va a cerrar. Ya para ese entonces ya Monterrey había cerrado, Ciudad de México había cerrado, casi todo México estaba cerrando las iglesias. Entonces yo les hice un video, me acuerdo, hice un video acá bien formal, me arreglé y todo. Y les dije, hermanos, la iglesia continúa abierta y vamos a seguir adelante y la obra tiene que seguir. Y estos son tiempos donde la iglesia tiene que ser valiente y así, ¿no? Yo bien, bien, bien metido. No te miento, hermano, termino de grabar el video y me entra una llamada de parte de asuntos religiosos de aquí de Gobernación. Y me dicen, Pastor Gilbert, Pastor Josué, sí, 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 para servirle. Bueno, ¿recuerda la junta que tuvimos ayer? Sí, sí, sí. Les habíamos dicho que el domingo era el último día, sí. Pues resulta que ya no, tenemos que cerrar ya porque ya tenemos los primeros casos en la ciudad y no sabemos qué hacer. Y entonces, por favor, tenemos que parar. Y yo recién había grabado el video en vivo y se los había mandado a los hermanos bien emocionados. Y ahora tengo que borrar el video y tengo que decirles que siempre no. Y luego era un montón de confusión. Y yo creo que una de las cosas que más pasaron en este tiempo y en el tema de liderazgo en tiempos de pandemia y de pastorear en tiempos de pandemia, creo que ha sido pastorear contra la confusión, una corriente de confusión que se ha levantado mucho de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi trabajo. Creo que todo lo que teníamos estable de repente se sacudió y ahora estás teniendo a las personas que los veías alabando al Señor y bien metidos en la presencia del Señor, ahora mordiéndose las uñas y preocupados qué van a hacer porque perdieron su trabajo, porque ya no tienen el ingreso que tenían antes. Y te das cuenta que fue un choque para nosotros, Marco, el darnos cuenta que la fe de muchos no era tan firme como parecía. Entonces, como pastor, uno se siente retado de que, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué le estamos dando a la gente? ¿No? Y había una confusión tremenda, confusión no solamente en que una cosa que decía el gobierno y lo que decían las noticias y lo que decía el primo de un amigo y que esto es mentira y que teníamos que pastorear contra esta corriente de decir, a ver, miren, es que información va a brotar por todos lados, pero nuestra ancla segura siempre va a ser la palabra de Dios. Entonces tenemos que volver a la palabra y fue fundamentar a la iglesia, algo que nos ayudó muchísimo a la iglesia en este tiempo y que hemos estado haciendo fuertemente ha sido fundamentar a las personas, darles fundamentos bíblicos. Empezamos justamente con un curso, en medio de la pandemia empezamos con un curso que se llama Fundamentos de la Fe. Y hablamos de por qué oramos, por qué alabamos, por qué Yeah. cantamos, por qué nos bautizamos, por qué creemos lo que creemos. Y un fundamento así, pareciera que estamos volviendo como que a los rudimentos, a la primaria, ¿no? Pero lo vi tan necesario porque sí me di cuenta que la fe de muchos Se fue estremeció ahí. tambaleada, se estremeció, se estremeció y había una confusión tremenda, había una confusión, la gente no sabía por qué, si Dios es bueno, pasa esto, ¿sabes? La típica pregunta, ¿por qué si Dios nos ama, por qué permitió esto? ¿Por qué? Ya dentro de todo, gracias a Dios, Yeah. con buen fundamento y con la palabra de Dios en sus vidas, gracias a Dios, fíjate que la gente entendió, mucha gente entendió.
hablando de porcentajes, nosotros aquí en la iglesia, eso fue marzo, abril, mayo y junio que estuvimos cerrados completamente, 4 meses aquí. Y en junio, a finales de junio, el último domingo de junio, aquí se controló la situación de la pandemia, se abrieron hospitales nuevos, se hicieron un montón de cosas porque empezó a pegar en la economía del país, porque Cancún es un destino turístico, la Riviera Maya es un destino turístico, y yo no sabía, pero un gran porcentaje de la economía que sostiene al país, eso es impresionante, Wow, al país entra por aquí. Entonces, increíble. ya no sabían qué hacer y tenían que reanudar y cómo le hacían. Entonces, aquí en Cancún fue los primeros lugares que se empezaron a abrir y de hecho la iglesia también metió presión. Varios compañeros pastores aquí en la ciudad fueron a municipio también. Oye, pues si abren los hoteles y abren los restaurantes, pues también abramos las iglesias y empezaron ahí a meter presión y gracias a Dios Ya, desde junio estamos abiertos y no hemos cerrado. Ha cambiado capacidad al 30 y 60%, 30 y 60%, ya. pero ha estado abierto durante todo este tiempo. Entonces, nos ha ayudado. Y a lo que quería llegar, y ya con eso termino, es que gracias a Dios eso que hicimos de los fundamentos, de fundamentar a las personas en las cosas del Señor, aunque pareciera de que, bueno, pues todo el mundo sabe orar, todo el mundo sabe leer, te vas a dar cuenta de que muchos hermanitos la única ocasión que oran y que leen es el domingo en la iglesia y de ahí nomás, ¿no? Párale de contar, como dicen, ¿no? Ujú. Entonces, eso nos ayudó muchísimo a fundamentar y a sostener fuertemente a la iglesia. Y cuando empezamos a abrir, en otros lugares también se estaba abriendo y nos empezó a causar temor porque veíamos que nuestros otros amigos pastores, otras personas, no les estaba regresando la gente, de que no Wow. están volviendo, no están regresando, llegó el 30%, llegó el 50%, llegó. Y entonces ya nos tocaba abrir a nosotros. Abrimos para gloria y honra de Dios, ha regresado el 80% a la iglesia, hablando de números. Ujú. Entonces es un muy buen número contando todo lo que ha pasado, contando Claro. todo lo que ha sucedido, el 20%, la verdad, pues tristemente eh, medio están, la verdad, o sea, no han Ya. vuelto completamente, y sí hay un porcentaje muy mínimo que sí, su fe fue completamente sacudida y tristemente dejaron todas las cosas, se fueron del país, otros hicieron otras cosas, y bueno, cosas ahí que bueno, el Señor sabe, pero gracias a Dios, fíjate, por un buen fundamento se pudo mantener la iglesia. Entonces hay un buen número que ha regresado, gracias a Dios. Wow. Pues sí que travesía Sí, que han atravesado en la ciudad de Cancún. Y bueno, obviamente en el mundo también me ha pasado mucho y qué buena onda que tú sentiste del Señor regresar a las cosas básicas que es del Evangelio, ¿no? sí, Entonces, que por cierto, no es el único que, empezó, que hizo eso, porque acabo de hablar con un amigo de Colombia que te dije y él ujú, dijo, yo estaba haciendo una serie y de repente sentí paremos la serie, órale, empecemos sí, a lo básico. Entonces, sí, muy interesante cómo está pasando y en nuestra iglesia es lo mismo, con los jóvenes, en mi iglesia lo mismo hicimos. De sí. este, oye, y así de manera rápida, ¿qué es lo que más has aprendido en este tiempo? Yo sé que tuviste retos y la gente y todo, el ser líder obviamente es difícil, porque si no te regresa gente o escuchas de otra gente, tambalean un poco, pues, ¿cómo le voy a hacer financieramente la Sí, lana y las ofrendas y los diezmos y todo ese rollo? Y desde la iglesia, ¿cómo le voy a pagar la luz? Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que como pastor y como líder, que mucha gente no se da cuenta de eso, sí, ¿verdad? ujú, Porque si no entra dinero a la iglesia, pues no entra dinero a la iglesia y claro, tú no sí, 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 comes, así, o claro, literalmente casi así. sí, 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 Y ¿qué es lo que crees que más aprendiste? sí. Pues mira, Has aprendido, ¿no? la verdad, lo que más aprendimos en este tiempo fue la confianza plena en el Señor. Ujú. Yo creo que juntamente con los hermanos de la iglesia, todos nos vimos afectados de alguna u otra manera. Este, eh, y la verdad, pues nuestra confianza, como te digo, siempre está en el Señor. Y decimos, Señor, te amamos y te honramos y todo, ¿no? Pero yo creo que hasta que no estás en el fuego de la prueba, realmente se muestra si estás confiando o no estás confiando en el Señor realmente. Ujú. Y yo me di cuenta que mi confianza tenía que crecer
O sea, yo estaba bien en mi confianza. Yo sé que Dios suple, yo sé que nunca me va a faltar nada, yo sé que Dios es bueno, pero mi confianza tenía que crecer. Entonces, algo que aprendí definitivamente en ese tiempo fue eso, que todas las cosas, hasta el más mínimo detalle, yo tengo que ir al Señor, depender del Señor. Y una de las cosas que te puedo decir que seguimos pasando y seguimos aprendiendo ha sido una total dependencia y confianza de Dios. Yo creo que ha sido Mm. lo que más nos ha marcado, lo que más nos ha este, sustentado en este tiempo, el confiar plenamente en el Señor y no solamente de palabras, sino realmente accionar en esa confianza. Dimos muchos pasos de fe en este tiempo, dimos muchos pasos de confianza a Dios y Dios nos sostuvo. Dios estuvo con nosotros, Dios fue fiel, Dios nunca nos soltó. Pero sí algo que aprendí fue eso, fue la Confianza confianza en plena en Dios el Señor. completa. Chido. ¿Hay algo que tengas en tu corazón para los líderes o pastores que nos puedan estar escuchando en este momento? Algo de tu corazón, unas palabras de ánimo. Pastor, líder que me estás viendo, que me estás escuchando, que estás poniendo atención a este podcast, ánimo, ánimo, mucho ánimo en este tiempo. Mira, Dios está con nosotros. Yo creo que para esta hora hemos llegado y para esta hora hemos nacido. Eh, por algo estamos en esta generación, por algo nos tocó esta pandemia. Tú le preguntas a ancianos, le preguntas a personas mayores de edad que han vivido y que han pasado, y todos te van a decir lo mismo. Dicen, nunca en mi vida había vivido yo esto, nunca había experimentado esto. Entonces, estamos viendo una generación, estamos viendo en un contexto que nunca había sucedido antes. Yeah. Entonces, pero a pesar de que nunca se ha vivido, Dios está con nosotros. Él nos ha dado un llamado. Nunca te olvides del llamado que Dios te dio. Nunca te olvides de dónde te trajo el Señor. No te olvides de las promesas de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu esposa. No te olvides de esas cosas y mantente adelante. Fue eso, es un tiempo difícil y sigue siendo difícil, la verdad. Yo sé que para muchos pastores que me están escuchando se sienten así de que sí, pero yo soy de los que les regresó el 30%. A mí no me regresó el 80%, yo soy de los que me regresó el 50%, yo soy de los que hemos tenido que cerrar. Yo tengo amigos pastores que ya no pudieron abrir su local que Mm. rentaban porque ya no estaba el dinero para pagarlo, ya no estaba la Ujú. gente generando y ya no estaban llegando. Entonces tuvieron que hacer un cambio, hacer completamente virtual la iglesia, sin un lugar físico para ellos. Entonces, Wow. yo entiendo esas situaciones, entiendo lo difícil que puede llegar a ser, pero, pero confiemos en el Señor. Él está con nosotros. Él ha prometido que nos va a sustentar, que nos va a solventar. Yo quiero darte esta palabra de ánimo, no tengas temor. Nosotros también nos vemos tentados en decir, ¿qué hacemos? Dejamos el local y igual hacemos algo virtual completamente. Más adelante nos empezamos a congregar en casas y estuvimos en esta disyuntiva también, la verdad, aunque regresó gran parte de la gente, no todos tenían trabajo. De hecho, hasta la Ujú. fecha hay hermanos que desde abril no tienen trabajo, imagínate, es algo Ujú. sin precedentes, nunca se había visto. Entonces, nos hemos visto también en esa disyuntiva, pero para darte ánimo, Dios siempre nos ha sostenido, Dios siempre ha sido fiel, Dios mes a mes ha mandado gente, ha enviado, yo digo que ha enviado ángeles para sustentarnos y para solventarnos, ha enviado personas con capacidad económica para cubrir gastos, ha enviado hermanos que nos han ayudado, nos han fortalecido y ha sido tiempo de gracia y tiempo de salvación. No dejes que la pandemia y no dejes que la dificultad te cierre los ojos a la necesidad que hay. Salte un poco, hermano, salte un poco, pastor, y date cuenta que hay una necesidad. En este tiempo de pandemia ha sido el tiempo donde más matrimonios aquí en la iglesia han sido restaurados, donde más Mm. familias han sido levantadas, donde más creyentes están llegando y hay una necesidad grande. Si tú te sales un poco y les preguntas si tienen miedo, el 80%, 90% decir, tengo miedo a lo que me pueda pasar, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo a esto. Y ahí es tu oportunidad para decirle, Dios no nos dio espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y dominio propio, así que conócelo, esta es tu oportunidad, y es una oportunidad tremenda para predicar y para compartir la palabra. Así que sigue adelante, esfuérzate, el Señor está contigo. La Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no
desmayamos. Entonces, ánimo, adelante en lo que Dios tiene para sus vidas. Perfecto, mil gracias por tu palabra de ánimo. Gracias a los que están escuchándonos, gracias por sintonizarnos de esta manera en este podcast. Y bueno, quiero terminar rápidamente diciendo que Josué tiene un nuevo podcast y se llama Sencillez del Evangelio, así que chéquenlo. Está en Spotify, está en iTunes, y tienes tu página, así que lo voy a agregar al final y el link y todo para que lo puedan checar y para Gracias. que lo chequen. Así apoyamos el ministerio también de Josué y con su esposa. Así que Dios te bendiga. A Josué, un abrazo y cómete unos tacos por mí y una jamaica, una horchata, algo que sea. Lo que sea. No te quiero antojar, hermano, pero hoy me cené una papa asada. No sé si probaste la papa asada con carne asada. Ay, Señor, una cosa celestial. Pero bueno, sí, por ti me he hecho eso. Un abrazo, Dios te bendiga y ahí estamos en contacto. Gracias por escucharnos. Chequen los links de Josué y que tengan un buen tiempo y Dios les bendiga a todos. Gracias por su tiempo de escucharnos. Chao. Hasta luego. Bye. Gracias, José. Bye.